Bueno, y vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes lo han vivido en carne propia. Muchas veces. En mi caso no es muchas veces, es permanentemente. Y por eso he titulado la palabra de hoy algo muy claro y conciso. Se llama paciencia. ¿Quién necesita paciencia? Ay, Señor. Señor. Qué duro, qué duro. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 40, versículo del 1 al 3. Preferiblemente en sus Biblias, si no la tienen, pueden ver aquí la palabra. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gracias, Señor, precioso Señor. Gracias por esta palabra que nos das. Y te pedimos que seas tú personalmente quien predique y lleve esta palabra tuya a los corazones de tus hijos en esta tu congregación, Señor. No permitas que yo cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres decirles y que puedan ser transformados por tu amor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Mire, yo necesito que hoy me ayuden más con ese amén, con esos aplausos, porque realmente la única razón por la cual estoy sonriente y con gozo en mi corazón es porque tenemos un Dios muy grande. Amén. Pero eso no quiere decir que con eso no compita un poquito el dolor tan grande que llevamos en nuestro corazón por la muerte de nuestro primo. Era un primo muy amado. Era contemporáneo, vivió con nosotros en nuestra casa unos años, en la época de juventud, y, o sea, hasta hace poco. Vivió con nosotros y realmente nos amábamos mucho, nosotros a él y él a nosotros. Vivía en Cali, hace tiempo no hablábamos permanentemente, pero cuando yo viajaba tenía la oportunidad de... Y cuando él venía, visitaba la casa de mi mamá. De manera que el dolor es muy grande, fue algo, como decía mi esposa de repente, salió a montar en bicicleta, y no se sabe muy bien exactamente qué pasó, pero al final lo cogió un carro, una volqueta creo, y murió. Y murió en un de repente, en un momento que nadie esperaba. Esta mañana tuve oportunidad de hablar con la viuda, esa palabra es terrible, pero y estaba, casi no tenía palabras, pobrecita. Ayer hablé con su hijo, igualmente. Entonces, lo único que podemos hacer, y les pido a ustedes que me acompañen en oración por su familia. Porque mire que a uno le duele tanto el desapego o el apego de un ser querido. Pero a nosotros nos duele adicionalmente el pensar que se fue sin Cristo en su corazón. Yo le hablé muchas veces. Pero bueno, en su misericordia, yo no sé cuál sería su relación con Cristo y ni puedo juzgarlo. Y posiblemente Él va a estar allá esperándonos cuando nosotros lleguemos. No lo sabemos. Pero por ahora, los que están acá, los que quedan acá, los dolientes, necesitan un abrazo del Señor. Padre Santo, tú que conoces los corazones, tú que conoces nuestra vida y tienes el control, tuviste a bien y en tu infinita sabiduría permitir que Gabriel fuera llevado de esta tierra, Señor. Tú conoces a su esposa, a sus hijos, a su familia y a sus amigos. Tú sabes que él fue un hombre recto, trabajador, pujante, un hombre deportista, un hombre lleno de amor. Hoy te pedimos porque se extienda tu mano amorosa
y tu brazo, porque extiendas tu callado, porque extiendas tu amor a las personas dolientes que quedan, para que seas tú ese aliento de vida que sabes ser, para que los acompañes y les muestres que existe un Dios lleno de misericordia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, volviendo a la palabra, hoy estamos acostumbrados cada vez más a vivir en un mundo instantáneo, donde queremos las cosas ya, donde no queremos esperar. Y no nos gusta esperar. Es un mundo, yo llamo a veces microondas, porque las cosas deben ser ya. Fíjense, recordemos cómo hacíamos antes las palomitas de maíz cuando no íbamos a cine. En una olla con aceite ahí se ponía el maíz y empezaba a reventar. Ahora se mete en el microondas y en un momento está. Ahora si queremos una sopa, abrimos un sobre, calentamos agua y ya estuvo la sopa. Claro que no queda como el ajiaco tan rico de mi mamá, pero se puede hacer una sopa en 2 minutos. Y si tenemos sed, pues hacemos un Clyde. Las cosas cada día son más rápidas. Cada día tenemos más anhelos de que se cumplan las promesas ya. Y entonces ¿a quién de ustedes le ha hecho el Señor alguna vez una promesa? Amén. Bueno, ya, a mí también, amén, amén. Pero a veces el Señor más se demora en dar la promesa que nosotros en estársela cobrando, reclamando. Y nos pasa, como lo hemos visto muchas veces acá, en la predicación, el ejemplo de cuando usted se atreve a hacerle una promesa a un niño. ¿Qué pasa cuando usted le promete a mí? ¿Qué pasa cuando le prometes a tu hijito precioso que estaba danzando y cantando acá para el Señor? Él empieza a cobrarla. Mamá, mamá, mamá. Y la coge del blue jean y la coge de la manga y mamá y mi abuelita. Es a cobrarla. Y a veces nos pasa a nosotros que sabemos que el Señor nos va a llevar a algún sitio, pero queremos estar allá, que nos transporte, teletransporte, pues así. Y el Señor dice, este año, por ejemplo, nos dio una promesa preciosa. ¿Cuál fue la promesa de este año para Tierra Nueva? Cosecha abundante, porque el Señor no es de pequeñeces. ¿Quién recibió esa promesa? Bueno, pero existe la posibilidad de que todavía no se haya cumplido. Y entonces uno dice, Señor, estamos a agosto, ya se acabó el año y la cosecha, ¿dónde está? Porque la queremos ya. La queremos en nuestro tiempo. Queremos las cosas con un botón. Un enter. Así como el Excel, que pone un enter y se hacen todas las operaciones. Los cálculos los hace automáticamente. No sabemos esperar. No sabemos esperar. Cada día menos. Cada día somos más impacientes. La tecnología ha avanzado tanto y se ha hecho generalmente para facilitarnos las cosas, aunque a veces nos las complica más. Pero yo no sé qué pasaría si en este momento se dijera, quedan prohibidos los celulares. ¿Qué haríamos nosotros sin celular? Y la mamá que le da permiso al hijo o a la hija de salir esa noche con los amigos, ¿cómo sabría si ya llegó? ¿Cómo sabría si se está demorando? ¿Por qué? O si ya llegó a Cali, o si ya llegó a Medellín, o si ya estamos trabajando, si ya voy para la casa. Mi hija, téngame la ropa lista, téngame la sopa lista que ya voy para allá. ¿Cómo sabríamos un celular? Estamos acostumbrados, nos estamos acomodando. Y yo no digo que sea malo el celular, gloria a Dios por los celulares. Lo que quiero decir es que la tecnología nos ha venido acostumbrando a la inmediatez, al ya. Entonces yo digo, el Señor te va a solventar y Él te prometió que no te dejaría en vergüenza
y esa deuda con el banco, el Señor no te va a dejar en vergüenza. Y entonces llega uno por la noche y, Señor, ¿dónde está? Y mira debajo de la almohada, debajo de la cama, ¿dónde está, Señor? Porque quiere ya. Queremos las cosas ya. No sabemos esperar. Ya no tenemos paciencia. Paciencia. La paciencia es una virtud. Es una virtud que a Dios le gusta mucho. Porque la paciencia nos produce madurez en nuestro carácter. Y es tan linda, bueno, una persona, y es tan linda la paciencia que el Señor la puso como resultado, no como origen de nada. Es un fruto, es resultado de el proceso que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Cuando el Señor llega con su gracia y nos llena con su gracia, ¿qué es gracia? ¿Quién recuerda qué es gracia? El regalo inmerecido, sí, ya aprendieron la lección y eso me gusta. Cuando el Señor llega con su gracia, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos llega con ese regalo precioso y empieza a procesarnos. Pero es un proceso. Empieza a procesarnos y empezamos a madurar. Porque cuando entra en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Y uno no nace viejo. Uno nace... Hay gente que dice que le gustaría volver a rejuvenecer, pero con la experiencia de ahora, ¿no? Y no hay cucas. El Señor hace que nosotros nazcamos del Espíritu, pero nacemos como bebés espirituales. Y Él dice que todas las cosas son nuevas, que las cosas viejas pasaron. Lo repetimos permanentemente porque son cosas que tenemos que tener afianzadas en nuestro corazón. Son nuevas, somos nuevas criaturas en Cristo, pero tenemos que empezar a madurar toda nuestra alma, porque nuestro espíritu es nuevo. Y empezar a crecer. Y Pablo nos enseñaba que le damos leche espiritual al que nace de nuevo, pero cuando ya llevamos un tiempito, ya podemos dar vianda. Vianda es buena palabra. Vianda es una palabra con poder que el Señor llega a revelárnosla en nuestro corazón. Es una palabra que llega a nuestra mente y nosotros la bajamos a nuestro corazón y el Señor la revela. Es palabra revelada. Esa es la vianda. Por eso necesitamos que la leche espiritual sea rápido, porque podemos crecer en el espíritu, las cosas son apresuradas, son rápidas. En el espíritu podemos crecer muchísimo más rápido que en lo natural. Y cuando para tener mayoría de edad en el mundo, no sé, bueno, por lo menos en Colombia, se necesitan 18 años. Nosotros, de bebés espirituales, podemos adquirir una madurez espiritual en 6 meses, en 4 meses, en 8 meses, en 1 año, en año y medio. Eso no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de cómo nos queramos alimentar y qué tanto. Porque si yo por la mañana alimento mi carne y mi cuerpo, me como un buen desayuno y a media mañana me como unos 2 buñuelos bien ricos con una Coca-Cola deliciosa de la que engorda y luego almuerzo una buena frijolada y a media tarde un chocolatico caliente pero con pan de bono y luego llego por la noche, bueno, voy a crecer, pero así. ¿Cierto? Y si estoy en consulta y cada que sale un paciente, llego yo y meto la mano en mi cajón mágico, que no se los voy a presentar, y saco un chocolatico y cada vez pues sigo creciendo. Pero el Señor no quiere que crezcamos así. El Señor quiere que crezcamos en espíritu. Pero para crecer en espíritu tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nos levantamos y tenemos que alimentar el espíritu con un buen desayuno espiritual. Y cuando salimos tenemos que seguir comiendo espíritu. Y llegamos y a media mañana nos pegamos una media mañana, pero 2 buñuelos espirituales. No de esos, como dice mi esposita, de acuario. De esos. Y un buen almuerzo.
Pero si nosotros solamente nos alimentamos con lo que el pastor o la pastora nos enseñan el domingo, pues vamos a ser unos bebés espirituales por mucho más tiempo. Desnutridos espirituales. Y nuestro crecimiento, que en el espíritu debe ser así, va a ser así. Y llegamos a ser unos enanos con bigote. Porque no crecemos. Y nos quedamos chiquitos. Entonces, se nos ha olvidado que para ver buenos resultados tenemos que esperar. La paciencia, entonces, es parte del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son las partes del fruto del Espíritu? Amor, gozo. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia. Demos un aplauso al Señor por la paciencia. Nos despertamos hoy. Despertémonos. Porque sabe que hay gloria a Dios que nos está dando paciencia. Pero nosotros tenemos que multiplicarla, tenemos que desarrollar la paciencia. Porque solo después de eso podemos trabajar con el fruto desarrollado. Para obtener la paciencia, entonces, no es mágica. No es a partir de hoy declaro en el nombre del Señor se va el enemigo, se van los demonios, el demonio de impaciencia afuera. No, eso no es un demonio. La impaciencia no es un demonio. No podemos hacer una liberación de la impaciencia. Pastor, ore por mí porque yo soy muy impaciente. Señor, arrodíllese. Pero no ante mí, ante el Señor. Y ore al Señor. Y que se le gasten esto aquí, que le toque poner como antes esos coderas y rodilleras a los pantalones. Porque es un proceso, no es mágico. Tenemos que empezar a trabajar. Pero sabe que cuando uno le dice Señor, ya no dice pastor, sino Señor, dame paciencia. Entonces el Señor nos manda hartos problemas para desarrollar la paciencia. Amén. Entonces también tenemos que saber orar, ¿no? Porque si oramos así desprevenidamente, Señor, dame paciencia, pues por eso lo mandé en esa quiebra, para que aprenda a tener paciencia. Dame paciencia, ¿ve? Entonces, no es que Señor, dame paciencia. Es que Señor, gracias por darme tu espíritu y yo desarrollaré la paciencia, que es diferente. ¿Sí es claro? Para conseguir esa paciencia que está después del proceso, ese proceso es mediante el cual el Señor nos trata. Porque no haríamos nada siendo pacientes si no desarrollamos nuestra madurez que yo hablaba. El Señor tiene un trato para con cada uno de nosotros, diferente. Yo digo que si en este momento, ya lo hemos mencionado muchas veces, si en este momento el Señor me diera la posibilidad de tener unos 20,000 o 30,000 millones de dólares, ¿a quién le gustaría? Pero yo le digo, Señor, no me los des, no me los des. Él sabe por qué no me los da, porque no me los da. Él es perfecto. Él es sabio. Porque muy posiblemente mi corazón se tendría que apartar un poquito de Él. Señor, este domingo no puedo ir porque es que tengo que viajar a Suiza a revisar las cuentas y de venida tengo que pasar por Panamá. Pero el próximo domingo, Señor, y es que llegué tarde, Señor, porque como tengo que andar con 20 escoltas, el tráfico, para que pasen todos, y Señor, y empiezo a tener más confianza tal vez del dinero que de mi Señor. Por eso yo también muchas veces he dicho que qué rico ser próspero en el Señor, porque la prosperidad en el Señor no implica dinero, implica tener siempre lo que uno necesita para cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado. La prosperidad es conocer el llamado y andar en él. Andar en el llamado que el Señor nos da. Ayer la reunión que la dirigió mi esposita de servidores, de los que quieren servir, hablaba de eso, de que a veces no conocemos para qué nos llamó el Señor. Y yo le preguntaba a alguien, bueno, ¿tú sabes el propósito del Señor para tu vida?
Le preguntaba a alguien, no, lo pregunto con frecuencia. Lo preguntamos a los pacientes. Y lo preguntamos en la iglesia. Y muchas veces la respuesta es no sé cuál es el propósito. Pero si logramos entender qué quiere el Señor para con nosotros, cuál es el propósito, por qué estoy aquí parado hoy acá, y trabajo en eso, el Señor me va a dar la provisión. Yo les predicaba a los médicos en el ministerio que tenemos para la gloria del Señor de la WCDN, que todos ya saben qué es eso, ¿cierto? La WCDN. Entonces les decía, mire, el Señor nos conoce desde el comienzo de los tiempos y el Señor nos escogió desde el comienzo, desde la creación del mundo. Y si el Señor nos tiene predestinados, o sea, nos prepara un camino para que andemos en él, sin perder el libre albedrío, porque yo puedo decir, no, yo no quiero caminar en ese camino que me diste. Pero Él lo preparó de antemano, ese camino. Y si Él me tiene predestinado para hacer lo que estoy haciendo, puedo asegurar que yo no estudié medicina por una equivocación o por un albur. Yo estudié medicina porque Él tiene el control de mi vida. Y yo tengo que, en la medicina, agradarlo y honrarlo. En la medicina tengo que conquistar el monte de la medicina y de las ciencias para extender su reino. Y entonces no me va a dar la parte económica que necesito. Claro que Él me va a proveer, porque si Él me trajo para eso, Él me da los recursos. Ahora, yo decía, Señor, con mi esposa, al muy poco tiempo de recibir al Señor en el corazón y empezar a asistir a la iglesia, hace ya algunos añitos, ya sentíamos el deseo de compartir la palabra. Y hacíamos reuniones en la casa con los empleados. En la casa no, en la empresa. Y entonces estaba la señora del servicio, y estaba la recepcionista, y estaba la esteticista, y nos reuníamos. Y luego hacíamos reuniones por fuera, con familias. Ahí fue donde conocimos a doña Gloria, mire, estamos hablando hace 17 años por lo menos. Y a doña Gloria la conocimos yendo a unas familias por el lado de, ¿cómo se llama el barrio? ¿Las ferias? No, ¿cómo se llama? La 76 abajo de la 30. El 12 de octubre. El 12 de octubre y allá íbamos todas las semanas con mi esposita a predicar la palabra. Pero llevábamos, ¿qué? Año y medio, menos de un año asistiendo a la iglesia. Y sabíamos muy poquito. Un poquitico menos que ahora. Pero el Señor nos instaba a que ese poquitico lo diéramos. Y la primera vez le dijimos a nuestro pastor, es que queremos compartir la palabra en un grupo que tenemos. Y él dijo, chévere, Robert, mire, tenga. Y nos dio un material para que nosotros empezáramos a preparar los temas. Y todas las semanas llevábamos un tema preparado. Pero ahí empezamos a crecer y empezamos a identificar por qué razón estamos hoy acá. Esto no fue porque ayer yo estaba... Mire, una vez un pastor dijo, porque tuvo una cantidad de problemas que no vienen al caso, pero no podía seguir predicando. Y él dijo, pero entonces ¿y ahora qué me pongo a hacer los domingos si lo único que sé hacer es predicar? Yo no estoy aquí porque no tenga nada que hacer. Ni estoy aquí porque, qué chévere, voy a coger esto como hobby. Esto es mi hobby. No. Nosotros con mi esposa identificamos el propósito que el Señor tenía para nuestras vidas. Y nos la gozamos. Y hoy no estamos paseando en Anapoima, pero estamos gozosos acá. Amén. Gozosos porque estamos realizando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que no necesariamente es el de ustedes. Cada cual tiene un propósito diferente. Pero eso lo conoce uno y tiene que empezar a desarrollarlo. Yo no es que predique muy bien, pero hace unos años predicaba peor. ¿Cómo sería? Peor. Si ustedes hubieran venido aquí hace 10 años, pues se habrían ido corriendo. No, mentira, 10 años no, porque la iglesia tiene 8 años y medio. 8 años y medio. Es una iglesia naciente todavía, naciente.
Pero cada día en el Señor vamos desarrollando la posibilidad de esperar en Él. Porque nosotros podemos quedarnos esperando que nos pavimenten las calles y moriremos y posiblemente ni el metro veremos. Porque ¿quién hizo esa promesa? Pero cuando es el Señor el que te hace la promesa, tú puedes creer que la cumplirá. Déselo fuerte, 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 fuerte para Él. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No miente, no cambia, no se arrepiente. Es el gran yo soy. Es nuestro poderoso Señor. Y si nuestro poderoso Señor te dice personalmente, te prometo, Él te lo cumple. Pero esperemos, sepamos esperar. Dios nos trata en ese proceso, nos prepara. Por eso decía yo el ejemplo de que si me diera 20,000 millones de dólares, yo no estoy preparado para manejar 20,000 millones de dólares. Yo estoy preparado para manejar esto, porque Él nos va dando de acuerdo a nuestro crecimiento. Y si no nos da es porque no hemos crecido lo suficiente. El Señor, el Espíritu Santo es nuestra albacea. El Señor ya nos dio toda bendición espiritual. Pero en la medida que vamos creciendo, o sea, va creciendo nuestra responsabilidad, nuestro carácter. En la medida que crece y se fortalece nuestro carácter, el Espíritu Santo nos va dando más. Nos va dando más. Por eso dice que yo deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra alma prospera. En ese proceso nuestra alma crece. Y repito, si nos vemos qué hacíamos hace 10 años, cualquiera de nosotros, muy seguramente podemos decir que hoy somos mejores personas. ¿Que nos falta mucho? Sí, pero hoy somos mejores personas que hace 10 años. Abramos nuestra Biblia en un libro que se llama Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 8. ¿Estamos? ¿Escucho aménes? Amén. Todo tiene su tiempo, dice mi Biblia. No sé la de ustedes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si todo tiene su tiempo, mal haríamos nosotros en forzarlo. Pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Queremos las cosas ya, pero es que ya. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ni siquiera eso sabemos, mire, ni el nacer ni el morir. Cuando mi hija me llamó a decirme, papito, estoy embarazada. ¡Yuhu! Y como al mes me llamó mi hijo, papito, estoy embarazado. Yo, ¡yuhu! 2 nietos. Yo dije, uy, yo creo que fueron a la misma fiesta ustedes. Y a los 8 meses esperábamos para marzo el bebé de ambos. Y en febrero me llama, papito, que ya en las contracciones y corra para la clínica en Cali. Y a las 6 horas me llama mi hija, papito, que ya las contracciones, ambos se adelantaron 1 mes. Ambos. Y nació mi nieta por parte de mi hijo. Y a las 8 horas nació mi nieta por parte de mi hija. Y en la misma ciudad. O sea que, bueno, los cumpleaños es un solo viaje. Claro que me reclaman 2 regalos, ¿no? Pero mire, ni siquiera ese tiempo lo conocemos. Porque dice, son 9 meses. A uno le llega una paciente al consultorio y cuándo fue su última menstruación. Y uno hace los cálculos, fecha probable de parto, es tal fecha. Probable. Porque de ahí a que se cumpla hay mucho trecho. ¿No? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, nos enseña Eclesiastés. Tiempo para nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar.
Un ejemplo bobo, pero muy diciente. El abrazo, y más entre hermanos que se aman, es una bendición. Pero ¿qué haríamos todos en este momento que se estuvieran abrazando todos? Este no es el tiempo. Fue hace 20 minutos cuando la pastora dijo, pueden abrazarse. Hay tiempo para demostrar el amor. No, pero es que hay que hablar ahora y a deshora, tiempo en todas partes. No, hay tiempo para todo. Es que yo la llamo y le canto la tabla. No, espérese, no es el momento. Pida primero sabiduría y el Señor te da la hora y te da el momento. ¿Cierto? Porque es que uno, bueno, ahora sí que porque me iba a adelantar y no. Íbamos en tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Para todo hay un tiempo, nos enseña el Señor. Para todo hay un momento. Y no necesariamente el que nosotros elegimos es el mejor. Por eso tenemos que estar pegados a Él, para que Él nos diga, bueno, 1, 2, arranque. Estamos en una carrera, Pablo nos lo enseñó. Estamos en una carrera, pero para comenzar la carrera, siempre en las pistas ahí, que tiene la pistola al aire, ¿cierto? Dice, en sus marcas, listos. Y el Señor, cuando el Señor nos dice arranque, y arrancamos, Él nos da la provisión. Él nos apareja. Él nos acompaña. Como las promesas, las bendiciones de Él nos seguirán. Podemos caminar en el camino que Él nos ha mostrado, pero en su tiempo. Porque nosotros, repito, por 12ª vez, queremos las cosas ya. Queremos las cosas ya. Todo tiene su tiempo. Mire, hay 2 tipos de tiempos, básicamente. Este tiempo que estamos viviendo, que decimos son las 11:27 minutos, 28 minutos de domingo, mañana lunes, el mes entrante, eso es el tiempo Cronos. Yo sé que muchos lo conocen, muchos no. Es el tiempo Cronos, el tiempo en que vivimos, porque nosotros en lo natural, estamos regidos por el tiempo. Porque la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, las galaxias, bla, 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 bla. Estamos regidos por el tiempo. Ese es el tiempo Cronos. Y ese es el tiempo en que tenemos que nosotros medir nuestras acciones. Pero como somos espíritu y estamos guiados por un Dios que es espíritu y es verdad, tenemos que medir las promesas que Él nos dio, que son promesas espirituales, que van a tener un efecto en lo natural, en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él no es el tiempo Cronos, es el tiempo Kairos. Es el tiempo que no es ni antes ni después. Es en su momento específico y especial. Mire, uno sale de aquí, va a ir allá a Séptima, a Colsubsidio, va tranquilamente, va y vuelve, y no se le pasa por la cabeza de cuántas cosas lo libró el Señor. ¿Qué habría pasado? Vimos una película, yo no me acuerdo el nombre una vez, pero ¿qué habría pasado si yo salgo 1 minuto antes o 1 minuto después? Todo cambiaría, porque yo salí a las 9:30 en punto y en la esquina me encontré con Juan. Y Juan me dijo, oiga, está en una licitación para los médicos. Pero si salgo 1 minuto después, no me encuentro con Juan. Por eso, fíjese, el Dios que tenemos es tan grande, tan grande, tan grande, que no solamente se encarga de tu camino, y no solamente se encarga de que su voluntad se haga en tu vida, sino que tiene que ser como un rompecabezas, coincidiendo con el camino de cada uno de los que estamos al lado. Porque para Juan, yo me encontré con Juan, y Juan me dio la información. Pero a Juan le cambió la vida por el hecho de que yo me encontré con él, porque yo le devolví algo. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Era para mí, pero era para Juan.
Y seguramente para los dueños de Colsubsidio, porque allá facturé. Cuando yo estoy esperando afuera un taxi, digo, Señor, ¿a qué taxista quieres bendecir? ¿Sí? Mándame un taxista que quieras bendecir. Con esto no solamente él va a ganar lo de la carrera, sino va a ganar la palabra que le voy a dar. ¿Cierto? Toda la voluntad de Dios no es única y específica para ti. Y uno cree que es así. ¿Qué pasa cuando está jugando Santa Fe y Millonarios? Y yo, que soy hincha del mejor equipo, lógicamente, y empiezo a hacerle fuerza, Señor, Señor, que gane mi equipo. Pero ¿qué pasa si el del otro equipo también es un hijo amado del Señor y también le pide al Señor que gane su equipo? ¿A quién le va a dar gusto al Señor? Si somos hijos, nos ama igual. Nos ama igual. Bueno, podría ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque él no es... ¿Ustedes vieron la película de Todopoderoso? En donde le empezaron a llegar tantas peticiones que él pidió un programa especial y les dijo a todos, ¡prum! Una tecla, lo que dije al principio. ¡Sí! Y entonces todos se ganaron la lotería, ¿cierto? No se puede. En nuestra mente no cabe esto, en la mía ni en la de ustedes, pero el Señor cumple su voluntad en cada uno de nosotros y la articula. Por eso, si nosotros queremos que cumpla lo que queremos hoy, a esta hora, no necesariamente se va a dar así usted se arrodille y lo declare. No, porque Él necesita que la voluntad que se cumpla en mí se toque con la voluntad que se cumpla en ti, en ti y en ti. ¿Sí es claro? A veces somos tan egoístas que decimos, Señor, dame, a mí, pero es que yo te pedí, pero tú me prometiste, pero a mí. Y el Señor me dice, quieto, y jala las riendas. Y a mí me duele aquí a veces tanto que me jala el freno. Porque es que no entendemos que su voluntad no es solo para conmigo, sino para con todos sus hijos. Pero ¿saben qué? A nosotros los que lo amamos, todas las cosas nos vienen a bien. Así no se cumpla nuestra voluntad, sino la de Él. La de Él. Tenemos que saber esperar. ¿Por qué tenemos que saber esperar? Porque ese tiempo Kairos es perfecto. Es perfecto. Y entonces nos afanamos, mire. Voy a decir algo y algunos se pellizcarán. Uy, el pastor es terrible. Y eso no porque sea muy original. Yo lo escuché hace poquito a alguien y me pareció que tenía razón. Y es que, aunque tenemos que ser responsables con el ecosistema y la naturaleza, por aquello del calentamiento global, etcétera, 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 estamos viviendo el tiempo que debemos vivir. Y si se desprendió ese iceberg gigantesco de la Antártida, que lo causaron los hombres o no, es el tiempo que estamos viviendo porque el Señor tiene el control. Tiene el control. Y aunque debemos ser responsables, y yo trato ya de no pedir muchos pitillos, por ejemplo, debemos ser responsables, tenemos que seguirle dando el control al Señor. Porque definitivamente estamos viviendo su tiempo. Es el Kairos de Dios. El mundo no se va a acabar antes o después porque nosotros hagamos o deshagamos. El mundo se va a acabar en su momento. La batalla del Armagedón va a llegar en el momento del Señor. El arrebatamiento no depende de nosotros, depende de Él. Pero, lógicamente, Él dice que nuestra responsabilidad es dar la palabra del Señor y hacer discípulos en todo el mundo. Haga lo que le toca. No se ha metido para que vaya a otras cosas. Haga lo que le toca. Yo lo estoy haciendo. Hacer discípulos. Pero nuestro tiempo se cumple en nuestra sabiduría. El tiempo del Señor se cumple en su sabiduría, en su momento. De manera que es perfecto, el nuestro no. Es un proceso entre el tiempo cronos y el tiempo
Kairos. Es un proceso. Es un proceso donde el Señor te desarrolla la paciencia. Porque como también he puesto el ejemplo aquí algunas veces, puede llegar el profeta, profeta más profeta de los profetas, y decirte, yo necesito, el Señor te dice que te separes ya de tu esposo y te cases con ese señor que está atrás. Entonces sale corriendo, se separa y va y se casa con el otro. ¿Y quién le dijo eso? Eso es una falsa profecía, lógicamente. Pero si el Señor te dice, yo veo que tú le estás predicando a las naciones, yo sé, el Señor me dice que tú vas a predicarle a las naciones, y tú sales corriendo y vendes la casa y compras el tiquete para irte por toda Europa. No, hay que tener un tiempo desde ese momento de la promesa hasta el momento de Kairos, que se cumple la promesa. Y eso va para la próxima predicación, porque esto es de 2 predicaciones. Porque la próxima predicación vamos a hablar del momentum. Suena rico, ¿no? El momentum. Momentum. Para pasar por el proceso y que el Señor nos saliste, se requiere paciencia. Fíjense, David, que hemos hablado mucho de él últimamente, fue ungido cuando era un adolescente. ¿Y cuánto tiempo y cuántos años transcurrieron hasta que fue ungido rey? ¿Cuántas veces fue ungido David como rey? 3 veces fue ungido como rey. La primera vez, cuando era un adolescente, lo ungió el profeta Samuel. Pero luego, cuando se murió Saúl, fue ungido 2 veces más. Una vez cuando parte del pueblo de Israel se sometió a él, y a los 3 años y medio el resto de Israel lo declaró rey y fue ungido nuevamente. 3 veces, pero pasaron muchos años. El Señor le prometió a Abraham que su descendencia no se podría contar, y lo sacó y le mostró, mira las estrellas de los cielos, no se podrán contar. Mira la arena del mar. Y Abraham lo creyó. Y la palabra dice en Hebreos 11 que él creyó la promesa y le fue contado por justicia, porque creyó. Y al día siguiente, yo me imagino que se puso a trabajar con Sarita. Y nada. Y al mes siguiente, y nada. Y al año siguiente, y nada. Y 2 años, y nada. Pero la promesa estaba. Lo que pasa es que yo nunca he visto en la Biblia, en la palabra, y si lo ven, pues me le dicen y me enseñan y aprenderé, que yo nunca he visto que Abraham se desesperó y le hizo berrinche al Señor. Lo que la Biblia sí dice es que era amigo de Dios. Cuando Dios pensó en destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, ¿y no le habré yo de contar a mi amigo Abraham? Porque Abraham le creía. Porque me imagino que la relación con él era permanente, era todo el tiempo. Y Abraham supo que aunque se lo hubiese dado mucho antes, tenía que tener un proceso, una espera. Supo tener paciencia. Al final, en la mitad del camino, pues la que se desesperó fue la esposa y le pasó ahí de taquito a Agar. Pero después dijeron, no, este no es el hijo de la promesa. Y al final llegó la promesa, pero pasaron 10 años. Y nosotros queremos que a la semana siguiente ya esté solucionado nuestro problema, o ya estemos maduros, o ya tengamos... Mire, cuando nosotros nos empezamos a reunir en la iglesia, tierra nueva, siembra de nuevos comienzos, gloria al Señor. Empezamos hace 8 años y medio en un lugar que era alquilado en la 101, 2 cuadras arriba de la autopista. Un lugar, entre otras, católico, pero nos lo alquilaban los sábados porque no abrían los domingos. Y tuvimos algunos inconvenientes, sobre todo por el parqueo, porque llegábamos y como había más salones, ya estaba ocupado el parqueo y no nos lo entregaban a tiempo. Y eso que yo por dentro quería, no, ya, yo quiero iglesia grande ya. Entonces conseguimos la casa de Cedritos. Y ahora toda la casa para nosotros. Ya somos iglesia grande. Y entonces había que hacer las sillas, porque allá sí no teníamos sillas, lógicamente. Y llamamos a un amigo que fabricó estas sillas. Y me dijo, Robert, ¿y cuántas sillas quieres? Y yo dije, no, por lo menos 100. Porque de aquí a 3 meses te pido otras. ¡Qué bien!
Yo creo que él dijo, el Robert creció ya. Teníamos 20 personas. Pero yo tenía fe, yo sabía que el Señor me había prometido esa iglesia. Y yo quería hacerlo en mi tiempo. Y no se llenaba la iglesia, y no se llenaba la iglesia. Pero es que no era en mi tiempo. El Señor tiene que procesarme, a mi esposa y a mí. Tiene que enseñarnos, procesarnos y alistarnos. Si en este momento nos llegan 300 personas, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Dónde las acomodamos? ¿Cuántos líderes tenemos para que...? Bueno, no habíamos sido procesados. Se requiere paciencia para ser tratado por el Señor, para ser procesado y recibir la bendición. Mire, ¿paciencia qué es? Paciencia es esperar sin desesperar. Paciencia es esperar sin perder la calma. Pero nosotros nos desesperamos. Nosotros queremos las cosas ya. Y el no esperar con la paciencia que el Señor nos quiere que formar en nosotros y que nosotros desarrollemos, el no esperar nos lleva lógicamente a ser impacientes. Y cuando somos impacientes, indefectiblemente tomamos malas decisiones. Porque no tenemos el tiempo para sopesar, para orar, para pensar. ¿Quién fue que alguien nos dijo? Una pareja nos dijo ayer, nos preguntó ayer, por ser el ejemplo más cercano, pero es nuestro estilo. Nos dijo, ay, pastores, es que queremos saber si nosotros podemos ofrecer ta. Y bueno, de entrada no veo nada malo, pero déjanos orar. Vamos a orar. O sea, tranquilo, calma. Siempre cuando tenemos que tomar una decisión y alguien demanda de nosotros una decisión, decimos, oremos. Porque necesitamos saber el tiempo del Señor, que Él nos pueda decir su kairos. Y tranquilo, sí, lo vamos a hacer, pero tranquilo. ¿Qué necesitamos? Sí, tranquilo. Paciencia. Vamos a buscar el kairos del Señor. Vamos a buscar el kairos del Señor, porque si tomamos la decisión inmediatamente, nos equivocamos. Casi siempre. Así me ha pasado todas las veces a mí. Cuando he tomado decisiones apresuradas, me he equivocado. Ahora hemos tenido que aprender con mi esposa a decir, vamos a orar y vamos a tomar la decisión. Amén. Amén. Sabemos que necesitamos una fe en acción, caminar, dar el primer paso. Pero a veces el Señor nos dice, quietos, quédate quieta, no estés tan inquieta, no estés tan inquieto. Espera, un momento. El Señor nos habla en su soplo apacible, ¿recuerdan? Y en ese soplo apacible, por eso es que yo enseño con frecuencia, que para escucharlo tenemos que acercarnos a Él. Porque como Él habla con soplo apacible, si no estamos cerca de Él, no podremos entender lo que Él quiere para nosotros. A veces el Señor nos dice, quietos. Señor, pero es que se me van. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 15, 20 días que predicaba sobre el primer error gravísimo de Saúl cuando desobedeció la palabra del Señor a través del profeta Samuel, que le dijo, espera a que yo llegue para hacer el sacrificio? Y como no llegaba, Saúl hizo el sacrificio y llegó Samuel, el profeta, y dijo, pero ¿cómo hiciste eso? Fue tan grave que él dijo, no, si es que los reyes no hacen sacrificios. Fue tan grave que el Espíritu del Señor fue levantado de Saúl. Y nosotros, Señor, pero ya estamos a agosto, ¿dónde está la cosecha que nos prometiste? Y entonces nos ponemos a tomar decisiones y de golpe hacemos cosas que no debemos hacer. Quietos, esperemos, confiemos, porque el que nos hizo la promesa no fue el pastor, fue el Señor. Esperemos, con fe. En la espera no solo somos procesados, sino preparados para la cosecha. Pero a veces esa preparación puede ser dolorosa. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando
se va a purificar el oro. Hay que ponerlo al calor, pero no a 24 grados como Milgar, sino a 600, 700 grados centígrados. Y del oro empiezan a salir las impurezas y empiezan a flotar. Y hay que quitar esas impurezas. Cuando el Señor empieza a prepararte y a procesarte, te va a pasar por el fuego. Y vas a sentirlo. Y entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Y Él dice, espérate. Porque tengo para ti grandes cosas. Pero tengo que prepararte para que las puedas manejar. Por eso ese dolor a veces requiere de nuestro agradecimiento. No a veces, siempre. Miremos Romanos 5, del 3 al 5. ¿No? Romanos 5, del 3 al 5, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oigan, nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, ¿el Señor quiere que seamos masoquistas? No. Que tengamos fe y sepamos por qué estamos pasando en ese proceso. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora miremos esta misma en la nueva traducción viviente. Y nos dice, también nos alegramos, pueden mirar en el monitor, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Repitamos, también nos alegramos al enfrentar dificultades. ¿Quién se alegra cuando encuentra dificultades? Pero el Señor hoy nos está enseñando que nos alegremos, porque a nosotros los que amamos al Señor todas las cosas nos vienen a bien. Lo vuelvo a decir. Entonces, cuando tengamos una dificultad, a las malas, por fe, por obediencia, tenemos que decir, gracias, Señor. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y oigan, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Para eso es. La paciencia es para desarrollar nuestro carácter. Y nuestro carácter es el que nos lleva a encontrar el camino que el Señor quiere que sigamos. Es nuestro carácter, no nuestros dones que son importantes, no nuestra emoción y nuestras decisiones almáticas y que yo puedo aquí estirar manos y en el nombre del Señor todos son sanos, listo. Pero eso no desarrolla carácter. El carácter se desarrolla diciendo gracias, Señor, y pasando la prueba con la frente en alto, aprendiendo y desarrollando. Amén. Por eso la pastora insiste tanto en los discipulados, porque es cuando nos enseña el Señor cómo pasar las pruebas. Hay una película que me gusta a mí muchísimo, que la vi cuando recién nos convertimos, a los pocos años de convertirnos, que se llama Hermie. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Es en dibujos animados. Una oruga. Hermie, y el que la escribió es Max Lucado, o Luqueiro. Él es un evangelista, escritor cristiano espectacular. Y se trata de una oruga que está muy triste porque todos los animales que ve son lindos. Son especiales y ella es una oruga fea. Hasta que después nace una mariposa muy linda, pero bueno, de eso no se trata lo que quiero hablar hoy. Se trata de que una mariposa, antes de nacer, primero está en un capullo, que es la oruga. Y cuando va a salir del capullo, empieza a tener unos movimientos con fuerza, tratando de romper ese capullo, tratando de salir de allí. Y si ustedes tuviesen oportunidad de verla, parecería desesperada, luchando por su vida, tratando de salir. Y uno, con ese corazón lleno de amor y tratando de ayudar a los demás, llega, abre el capullo y sale la mariposa, raquítica, y se muere. Porque la función de ese capullo
es desarrollar a la mariposa, a la oruga, para que se convierta en mariposa y salga fuerte a volar. A veces, si queremos ayudarle al Señor, lo que hacemos es volvernos raquíticos, cristianos raquíticos, muertos de hambre. Y Él quiere que seamos cristianos bien alimentaditos, con vianda, que crezcamos, que nos desarrollemos, que salgamos a hacer las obras que Él preparó de antemano, que salgamos a luchar por su nombre, a ser hombres y mujeres de bien, luchadores, que no estemos con el serrucho, con la trampa, con tantas cosas que vemos todo el día. Pero para desarrollarnos, pasamos por esa dificultad. Siempre, indefectiblemente, todos tenemos que pasar por esa dificultad. Pero entonces tenemos que decir, gracias Señor, porque voy a tener unas alas de mariposa lindas, preciosas. Isaías 40:31, miren lo que hay acá tan lindo. Promesa para ustedes, reciban, la que quiera la recibe. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová, ¿cuántos esperan en Jehová acá? Entonces es para ustedes. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Dígale que está al lado, y ya se te empezaron a ver las plumas. Las plumas de las alas de águila que tienes. Porque así. Y dígale que está al otro lado, y a ti se te ven esos ojos de águila que penetran. Mire, porque las águilas, cuando empiezan a volar, por eso la comparan allí, no importa la tormenta. El águila vuela por encima de la tormenta. Por eso puedes decir, Señor, necesito tus alas, las alas de águila, porque yo necesito volar alto. Pero para desarrollar esas alas, Él nos procesa y es doloroso. El águila en cierto momento de su vida se le caen las plumas y se le caen las garras, las uñas. Y es doloroso, un proceso muy doloroso, hasta que le empiezan a salir nuevas plumas y nuevas uñas y empieza a volar más alto. Es la preparación dolorosa que muchos tenemos que pasar. Es necesario que vivamos. Óiganme, pónganme atención. Es necesario que tú vivas lo que estás viviendo, pero con la esperanza de que el que te prometió te va a cumplir. Con la certeza de que el Señor, la obra que comenzó en ti, la perfeccionará. Con la seguridad de que si Él te puso en una gloria, podrás ir de gloria en gloria. De gloria en gloria. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta leve tribulación momentánea. Porque es momentánea. Porque el Señor de allí te va a sacar, pero te va a sacar restaurado, con alas de águila para volar y para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos de pie.